La ley de Ohm no es suficiente en sí misma para analizar circuitos, pero cuando se le unen las dos leyes de Kirchhoff, hay un conjunto suficiente de herramientas para analizar gran variedad de circuitos. Las leyes de Kirchhoff las introdujo en 1847 el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff. Se le conoce formalmente como la ley de corriente de Kirchhoff, LCK, y la ley de tensiones de Kirchhoff, LTK. La ley de corriente de Kirchhoff, LCK, establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo o frontera cerrada es cero. Acá les presento estas dos figuras. Una corresponde a un nodo en la cual están entrando y saliendo corrientes, y en la otra tenemos lo que es una frontera cerrada, que consiste en un circuito X en el interior de la frontera. Pero en esto también se cumple la ley de las corrientes de Kirchhoff, que igual que todas las corrientes que entran a la frontera cerrada, es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de la frontera cerrada también. Ahora, a continuación tenemos la expresión matemática de la ley de corrientes de Kirchhoff. Tenemos que la sumatoria de las corrientes y n, desde n igual 1 hasta n, es igual a 0. Donde esta n mayúscula es el número de las ramas conectadas al nodo, e n es la enésima corriente que entra o sale del nodo. Por efecto de esta ley, las corrientes que entran a un nodo pueden considerarse positivas, mientras que las corrientes que salen del nodo llegan a considerarse negativas. O puede ser viceversa. Las corrientes que entran sean negativas y las corrientes que salen sean positivas. Lo único que se debe mantener la misma convención en todo el circuito que se está analizando. Bien, pasemos a este pequeño ejemplo. Tenemos la figura del nodo con 5 corrientes entrando. Vamos a utilizar la convención de que todas las corrientes que entran son positivas y las que salen son negativas, y vamos a formar la ecuación. Entonces todas las corrientes que entran es I1, I3 e I4. Entonces esas tres corrientes se suman, sería I1 más I3 más I4. ¿A qué va a ser igual? A las corrientes que salen, que en este caso las que están saliendo de ese nodo es la corriente I2 y la corriente I5. Y tenemos al final esta ecuación que representa la ley de Kirchhoff de las corrientes. Las corrientes que entran menos las corrientes que salen es igual a 0. O también las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Ahora pasando a la ley de tensiones de Kirchhoff, tenemos que la ley de tensiones de Kirchhoff, LTK, establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o lazo es 0. Expresada matemáticamente, algo similar a la de las corrientes, pero acá hablamos de las caídas de tensión o de los voltajes. Que la sumatoria de todos los voltajes M, desde M igual 1 hasta M mayúscula, es igual a 0. Donde M mayúscula es el número de tensiones o el número de ramas en el lazo, y B sub M es la enésima tensión. O sea, es la última tensión de todo el lazo, desde la primera tensión hasta la última. M representa la última tensión, para que quedemos claros con esa parte. Ahora, para ilustrar la ley de tensiones de Kirchhoff, vamos a considerar el circuito de la siguiente figura. El signo en cada tensión es la polaridad de la primera terminal encontrada al recorrer el lazo. Se puede comenzar con cualquier rama y recorrer el lazo en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario. Supongamos que se inicia con la fuente de tensión y que se recorre el lazo en el sentido de las manecillas del reloj. Aquí como se muestra en esta figura. Así las tensiones serían menos B1 más B2 más B3 menos B4 y más B5. Las corrientes en los elementos pasivos, ¿qué son los elementos pasivos? Son las resistencias. En estos elementos la corriente entra por el terminal positivo y salen por el terminal negativo. Y las caídas de tensiones acá son positivas. Mientras que en las fuentes de voltaje, lo contrario, la corriente entra por el terminal negativo y sale por el terminal positivo. Estos son elementos activos. Entonces es lo contrario, porque ellos entregan potencia, entonces la corriente sale de ellos. Y es por esto que los voltajes en la fuente se consideran negativos y las caídas de tensión en los elementos pasivos o resistencias se consideran positivos. Ahora, haciendo el despeje y ordenando, dejando a un lado todos los positivos y todos los negativos, los pasamos al otro lado a sumar.
tenemos que B2 más B3 más B5 es igual a B1 más B4. Esto se puede interpretar de que la suma de caídas de tensión es igual a la suma de aumentos de tensión. Ok, y con esto tenemos ya la teoría de la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de tensiones de Kirchhoff. Muy bien, amigos, esto ha sido todo en este video. Si llegaste hasta esta parte es porque consideraste que el video fue de mucha utilidad y lo consideraste interesante. Si es así, suscríbete, compártelo, dale like, que de esta manera me apoya para seguir con este proyecto. Muchas gracias y hasta la próxima.